tal? Muy buenas tardes. Como cada semana les damos la más cordial bienvenida a esta sesión, como ustedes saben, académica semanal de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Y bueno, pues antes de iniciar con todo la información de asuntos generales y acerca del tema, pues le vamos a pedir a nuestro presidente, el doctor Óscar Hernández Zamudio, que tenga bien a darnos las palabras de bienvenida a esta sesión que le hemos denominado Sesión Académica Latinoamericana de Hematología. Adelante, doctor Óscar, por favor. Gracias, doctor Martínez. Tal como usted lo comenta, hoy 14 de abril del 2021, estamos presentando un tema muy importante que es linfoma de Hodgkin. Esta es una sesión extraordinaria de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Me da mucho gusto presentar a dos personalidades con mucha experiencia en el campo, que son el doctor Álvaro Hernández Caballero y el doctor Álvaro Cabrera García, a quienes obviamente les agradezco su participación, su tiempo y desde luego su apoyo. Quiero agradecerle también, tal como lo menciona el doctor Carlos Martínez, a todos los grupos latinoamericanos que nos apoyan y que se unen con nosotros para escuchar a nuestros ponentes, y desde luego les agradezco a todos nuestros socios de la agrupación que están conectados en este momento. Muchas gracias y que todo sea para beneficio de todos nosotros. Adelante, doctor Martínez. Pues muy bien, muchas gracias, doctor Óscar. Pues bien, esta sesión académica extraordinaria que estamos llevando semana tras semana y bueno, quiero informarles que vamos a seguir teniendo en los siguientes meses sesiones semanales de manera ininterrumpida. En esta ocasión, el tema importante, trascendente, es el del linfoma de Hodgkin. Y bueno, pues ustedes saben, semana tras semana, informar quién es nuestra mesa directiva vigente. Ustedes lo pueden ver en pantalla, nuestro presidente, el doctor Óscar, que nos acaba de dar las palabras de bienvenida. Nuevamente agradecerle la aceptación de seguir haciendo estas sesiones semana tras semana. Igualmente agradecer a todos los que se enlazan con nosotros. Evidentemente vale la pena siempre reiterar el agradecimiento porque nos siguen los colegios de hematología, particularmente de nuestro país, los titulares de las sedes donde se forman médicos especialistas en hematología, las sociedades latinoamericanas de hematología, al cual nos da mucho gusto seguir recibiendo y agradecerles, por supuesto, que estén participando con nosotros. La verdad es que es muy gratificante. Igualmente, pues a través de esta organización latinoamericana que le hemos llamado Grupo OLA, que es una organización latinoamericana de hematología, hemostasia y hemoterapia, donde básicamente tratamos de difundir los eventos académicos, una organización netamente académica. Informarles de cuáles son los próximos eventos que se tienen a nivel de, por supuesto, desde México, América Latina. Este es uno de los webinars que coincide con nosotros, que es el 15 de abril a las 8 de la noche. Es este tema que creo que es importante en relación al virus SARS-CoV-2. Entonces, reiterarles la invitación, lo organiza un grupo de expertos en medicina interna y es un evento totalmente gratuito que ha sido difundiendo a través de nuestras redes sociales. Este otro evento que está llevándose desde el 5 de abril hasta el 18 de junio. Las inscripciones continúan abiertas, secuenciación en el diagnóstico de las neoplasias hematológicas. Este otro evento, que es Simposio Brasileiro de Citometría de Flujo, 16 y 17 de abril, para que lo vean. Y bueno, pues ustedes, si quieren hacer una copia de la pantalla para que puedan ver cuál es la dirección para los que quieran y estén interesados en este evento que es muy importante de citometría de flujo, que uno de los líderes de opinión en el mundo, como es el doctor Orfao. Pues el registro está abierto
del grupo de síndromes mielodisplásicos, el grupo latinoamericano, igualmente, que lo hemos estado difundiendo y es un evento muy importante con líderes de opinión en el mundo para tener acceso a esto. También informarles que se va a llevar a cabo un evento también importante en el mundo, particularmente para los de América Latina, un curso educacional del 28 al 30 de abril. Es la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis en conjunto con la Federación Mundial de Hemofilia. El doctor Oscar nos ha reiterado el apoyo junto con el grupo CLAD, con la Sociedad Venezolana de Hematología, el grupo OLA, el Comité de Trombosis y Hemostasia, pero pues son todos los líderes de opinión, particularmente de España, de América Latina y Estados Unidos, y es un evento totalmente gratuito. Las inscripciones ya están abiertas. Enfatizo que, bueno, pues hay traducción simultánea, español, portugués e inglés. Pues ya pueden hacer su registro para que reciban su constancia. Es un evento 100% gratuito y ahí están las fechas en el cual se va a llevar a cabo. Este es otro evento muy importante de oncología, hemato-oncología pediátrica de un hospital de México. Y bueno, es un programa igualmente importante que vamos a estar difundiendo porque hay temas creo que son muy relevantes para el área, especialmente de oncología y en especial del área de hematología, igualmente con los speakers internacionales. También el evento de gamapatías monoclonales, que los vamos a estar difundiendo y enfatizando esta información. El grupo de anemia plástica va a ser un tema de anemia de Fanconi, que es un tema igualmente importante. Recientemente lo tuvimos en la agrupación de hematología, muy interesante, por cierto, este evento que se llevó. También este otro evento que se va a llevar a cabo, la quinta reunión anual del GENFIL, y ustedes ven el programa que es interesante. Igual les vamos a seguir dando información relevante a este respecto. Creo que también es un punto importante enfatizar que este 17 de abril es el Día Mundial de la Hemofilia y bueno, seguramente van a estar escuchando múltiples eventos que van a estar llevándose alrededor del mundo en referencia a esta enfermedad. Estos son las próximas sesiones para que estén atentos. Prácticamente cambiamos entre un sitio y otro, pero bueno, son las sesiones que tenemos programadas en las siguientes semanas para que lo consideren dentro de sus calendarios y lo agenden, por favor, y nos daría, por supuesto, mucho gusto que siguieran enlazándose a nosotros con las sesiones. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos la sesión del linfoma de Hodgkin, que es un tema particularmente interesante e importante. Hay avances notables en la biología molecular y en el tratamiento del linfoma de Hodgkin. Y bueno, pues se va a hablar de la evidencia clínica en el tratamiento del linfoma, casos clínicos en el tratamiento del linfoma. Tenemos los dos médicos hematólogos, dos Álvaros, Álvaro Hernández Caballero y el doctor Álvaro Cabrera García. Van a hacernos el honor de participar con este importante tema del linfoma de Hodgkin. Y bueno, permítanme presentarles a cada uno de ellos. En primer lugar, al doctor Álvaro Hernández Caballero. Nos vamos a referir a él para no confundirlo con el doctor Álvaro Hernández. El doctor Hernández, él es médico hematólogo adscrito a la clínica de linfomas del hospital de la UMA, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza. Es maestro en Ciencias Médicas por la UNAM, ha hecho una estancia en el Hospital Universitario de Salamanca y cuenta con múltiples publicaciones relacionadas al tema del linfoma y leucemias. Inmediatamente después vamos a continuar con nuestro siguiente ponente, el doctor Álvaro Cabrera. Él es médico hematólogo, egresado del Hospital General de México, adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Él es responsable de la clínica de referencia de enfermedades hemato-oncológicas durante el embarazo del Hospital Regional de Alta Especialidad de Huixquilucan. Cuenta igualmente con publicaciones, aplicaciones. Es una persona muy inquieta y bueno, sabemos que se ha vuelto en un punto de referencia, particularmente para los trastornos hematológicos y embarazo. Así que pues agradezco a todos y pues bueno, nos enlazamos nuevamente. Le cedo la palabra al doctor Álvaro Hernández y al finalizar las sesiones regresamos todos en la sesión de preguntas
y comentarios. Muchas gracias. Y adelante, por favor, doctor Álvaro. Ustedes para revisar parte de la evidencia clínica en el tratamiento del linfoma de Hodgkin. Bueno, el linfoma de Hodgkin, como ustedes saben, se ha vuelto una enfermedad hemato-oncológica que tiene múltiples aristas y múltiples vistas para su tratamiento. Por lo tanto, es un reto resumir todo esto en 20 minutos, pero trataremos de revisar el día de hoy los fundamentos o los ensayos clínicos que han dado los cimientos para establecer cuáles son las pautas de tratamiento actuales para cada uno de los subgrupos de pacientes con linfoma de Hodgkin. Recordar que el linfoma de Hodgkin se clasifica principalmente en clásico y no clásico, que clásico a su vez tiene una subclasificación, y recalcar que esta sesión se va a enfocar específicamente en linfoma de Hodgkin clásico. También mencionar que hay algunos factores de riesgo que ustedes ya ubican, tanto del grupo EORTC y del grupo alemán, que estos factores de riesgo son especialmente importantes para los pacientes con un estadio temprano de la enfermedad, y quiero resaltar, sobre todo para los médicos hematólogos en formación, que es muy relevante que todos estos factores sean documentados al diagnóstico de los pacientes, porque posteriormente nos van a poder ayudar en la elección del tratamiento. Los del grupo trabajo del grupo alemán es la presencia de tumor voluminoso, la velocidad de sedimentación globular, que tiene una diferencia entre si el paciente tiene síntomas o no tiene síntomas B, que haya extensión extranodal de la enfermedad o la presencia o no de más de 3 áreas nodales. Con todos estos factores y el estadio clínico definido por Ann Arbor, podemos al final llegar a esta tabla donde se va a diferenciar un temprano favorable que incluye los estadios 1A, 1B, 2A y 2B, que no tiene factores pronósticos desfavorables, un temprano desfavorable, que son estos estadios clínicos con la suma de los factores de riesgo que vemos acá, y finalmente un estadio avanzado, que pueden ser los estadios 3 o 4, o incluso aquellos pacientes que están en un 2B, pero que presentaron tumor voluminoso mediastinal o enfermedad extranodal al diagnóstico. Automáticamente estos pacientes pasan a ser pacientes avanzados. A través de esta tabla y utilizando también este código de colores, vamos a ir a lo largo de la presentación definiendo el tratamiento para cada uno de estos grupos. Empezando por el temprano favorable, está el estudio HD7, que básicamente lo que hizo fue aleatorizar entre recibir solamente radioterapia o la combinación de quimio con radioterapia, 2 ciclos de ABVD y la suma de 36 más 10 grays de radioterapia. Y en este estudio se demostró que la suma de quimioterapia más radioterapia fue superior a solamente radioterapia, y entonces se estableció también como un estándar de tratamiento que se debía de combinar quimio más radioterapia en este subgrupo de pacientes. Ahora, ya yendo hacia la cantidad de quimioterapia y la cantidad de radioterapia, nos ayuda el estudio HD10, que aleatorizó entre recibir 4 ciclos de ABVD y 2 ciclos de ABVD, y como pueden ver en las gráficas, no hubo una diferencia significativa en términos de la libertad de falla de tratamiento y la supervivencia global. Entonces, sumar 2 ciclos más de ABVD no hizo una diferencia en estos pacientes. Y en esta diapositiva, cuando vemos la diferencia entre 30 grays y 20 grays de radioterapia, tampoco hubo una diferencia significativa. Cuando juntamos estos grupos y vemos la diferencia entre 4 ciclos de ABVD más 30 grays de radioterapia, que es, digamos, el tratamiento máximo de este ensayo clínico, comparado con 2 ciclos de quimioterapia ABVD y 20 grays de radioterapia dirigida al sitio involucrado, tampoco hubo una diferencia
en las gráficas de supervivencia. Por esta razón, el tratamiento que presenta menor toxicidad preservando la eficacia quedó como 2 ciclos de ABVD con 20 grays de radioterapia. Otro ensayo clínico, que fue el HD16, comparó este estándar, que era 2 ciclos de ABVD más 20 grays de radioterapia, con únicamente 2 ciclos de ABVD, con la hipótesis de si era posible retirar la radioterapia y solamente recibir los 2 ciclos de quimio. Y la conclusión del estudio es que hubo una diferencia significativa y por lo tanto no era posible o no era recomendable retirar la radioterapia de este grupo de pacientes. Y además, otra información que nos aportó el HD16 fue la diferencia en la supervivencia libre de progresión de los pacientes que tenían un estadio de PET negativo después de los 2 ciclos de quimioterapia BVD, definiendo negativo como un score de Deauville del 1 al 3 y positivo arriba del 4. Esto es en supervivencia libre de progresión, pero cuando se revisó supervivencia global, no se encontró esta diferencia como significativa y por lo tanto únicamente lo que nos va a aportar la PET al segundo ciclo es sobre supervivencia libre de progresión. De esta manera se definió como un estándar de tratamiento para el temprano favorable los 2 ciclos de ABVD más radioterapia a 20 grays. Cambiando ahora al temprano desfavorable en color amarillo, nos iríamos entonces al estudio HD11 y en este estudio se compararon ya sea 4 ciclos de ABVD con 20 o 30 grays o 4 ciclos de quimioterapia BCOP, también haciendo la diferencia entre 20 y 30 grays. Como vemos, el único brazo de tratamiento que tuvo inferioridad en la supervivencia libre de progresión fue de color amarillo, este brazo de 4 ABVDs más 20 grays. Entonces se estableció que para el temprano desfavorable la radioterapia mínima eran 30 grays. Y como vemos, cuando estamos utilizando ABVD, 30 grays, y como vemos, esto es similar a las supervivencias que se alcanzan con 4 ciclos de BCOP, utilizando ya sea 20 grays o 30 grays. Es decir, si nosotros vamos a elegir tratar al paciente con ABVD, tenemos que utilizar 30 grays, y si vamos a elegir tratar al paciente con BCOP, podemos utilizar una dosis de radioterapia menor. El HD14 aleatorizó entre recibir 4 ciclos de ABVD más 30 grays o la combinación de 2 ciclos de BCOP escalado más 2 ABVDs y 30 grays de radioterapia. Aquí vemos que hay una tendencia y a la significancia de que sea superior dar 2 ciclos de BCOP más 2 ciclos de ABVD en comparación con 4 ABVDs. La diferencia también se vio en la toxicidad. Aquí solamente les muestro toxicidad hematológica, que es una de las que más relevancia tienen para estos pacientes, y vemos los porcentajes de toxicidad grado 3 y grado 4 o toxicidad grado 4 cuando vemos los pacientes tratados con BCOP o los pacientes tratados con ABVD. Por lo tanto, si esta combinación de BCOP y ABVD ofrece una mejor supervivencia libre de progresión, pero vemos que se incrementa significativamente también la toxicidad, tanto grado 3-4 como grado 4. El estudio H9U buscó si había una diferencia entre dar 4 ciclos de BCOP con radioterapia, 4 ciclos de ABVD más radioterapia y 6 ciclos de ABVD más radioterapia. Y como vemos, las líneas de la gráfica de supervivencia libre de progresión se imbrincan, se juntan, y por lo tanto la combinación con menor tratamiento y con la misma eficacia quedó como 4 ciclos de ABVD más radioterapia.
Aquí también es para resaltar un metaanálisis que incluye varios estudios en pacientes con linfoma de Hodgkin, incluso hay un estudio mexicano, y que hizo la comparación entre si dar quimioterapia sola era suficiente o se requería la terapia combinada de quimio más radioterapia, y como vemos la mayoría de los estudios apoyaron la idea de que la terapia combinada era mejor. Dentro de lo que viene para este grupo de pacientes de tempranos desfavorables es resaltar también el estudio NIVAL, que incluye ahora a los fármacos inhibidores de PD-1, específicamente nivolumab, como terapia de primera línea para los pacientes. Y ellos hicieron dos tipos de tratamiento, uno que se llama secuencial y un tratamiento que se llama combinado. En el tratamiento combinado fue ABD más el anti-PD1, que en este caso es nivo, y en la terapia secuencial es iniciar solamente con el anti-PD1 y posteriormente hay algunos ciclos combinados y unos ciclos de quimioterapia sola. Ambos brazos de tratamiento recibieron radioterapia. Y aquí vemos que la mayoría de los pacientes alcanzaron una respuesta global con un buen porcentaje de respuestas completas y por lo tanto resulta muy interesante esta combinación de los nuevos fármacos junto con la quimioterapia en el tratamiento de primera línea de este grupo temprano desfavorable. Vean las gráficas de supervivencia libre de progresión, pero también aquí les resalto dentro de los eventos adversos una leucopenia grado 3-4 del 63-71%, que es importante tomar en cuenta si ustedes van a elegir este esquema de tratamiento. Por lo tanto, los estándares para temprano desfavorable quedarían como 4 BBD más 30 Gres de radioterapia, considerar que este tratamiento es menos tóxico, y 2 ciclos de BICOP escalado más 2 ABBDs más 30 Gres de radioterapia, por obtener una mejor supervivencia libre de progresión. Hablando del estadio avanzado, nuevamente recalcar que la PET-2 o la PET al segundo ciclo es significativa para la supervivencia libre de progresión. Y aquí el mundo, digamos, que se sigue dividiendo entre la opción de ir sobre esquemas basados en ABBD o en esquemas basados en BICOP escalado. La diferencia básicamente estriba en que ABBD lo que nos va a dar es menor posibilidad de toxicidad y lo que nos va a dar el BICOP escalado es mayor eficacia. Vemos la tasa o el porcentaje de falla a 5 años que es menor en el caso de BICOP escalado. Y aquí lo que se ha intentado en el caso de BICOP es descalar para disminuir la toxicidad dependiendo de los factores de los pacientes. Y en el caso de ABBD es escalar si al paciente no le está yendo bien, sacrificando un poco de mayor toxicidad. Uno de los estudios que es más importante en este grupo de pacientes es el RATHL, que aleatorizó entre recibir ABBD o ABD, y aquí se encontró que pues había una tendencia a una mejor supervivencia con ABBD, y también la diferencia entre BICOP escalado o BICOP estándar de 14 con una mejoría sobre el BICOP escalado. El estudio HD18 comparó 8 ciclos de BICOP escalado con rituximab más BICOP escalado, y aquí solamente es para resaltar que específicamente rituximab pues no muestra una gran eficacia en los pacientes con linfoma de Hodgkin y no va a hacer una diferencia en el tratamiento. También este HD18 comparó estos esquemas de tratamiento, 4 BICOPs, 6 a 8 BICOPs, y se encontró que no hubo una diferencia significativa. También tenemos en el grupo de pacientes avanzado el ensayo clínico de brentuximab vedotin más ABD en comparación con ABBD, con una superioridad en la supervivencia libre de progresión de la combinación de brentuximab vedotin más ABD. Dentro de lo que está estudiando también el grupo alemán, en este grupo de pacientes avanzados, es esta combinación BRICAD, que es una modificación
del BICOP, y aquí importante la sustitución de dacarbazina por procarbazina. Entonces esto puede ser relevante para nuestro país, donde en algunos centros o en la mayoría de los centros es difícil encontrar la procarbazina para utilizar un BICOP. Aquí vemos que estas combinaciones BRICAP o BRICAD no tienen una gran diferencia entre ellas y con una excelente supervivencia libre de progresión, pero es importante mencionar que los efectos tóxicos grado 4 son muy frecuentes. Vemos que cualquier evento grado 4 en cualquiera de las dos es aproximadamente del 80%, y efectos hematológicos grado 4 también del 80%. Entonces es algo que hay que tener en mente si vamos a elegir este tipo de opciones de tratamiento, que probablemente el paciente requiera la hospitalización o un cuidado muy, muy cercano. Para resumir, estándar de tratamiento en Hodgkin avanzado quedaría como ABD por 2 más ABD por 4, BICOP escalado por 4 y la combinación de brentuximab vedotin más ABD por 6 ciclos. Obviamente aquí yo no estoy incluyendo las diferencias a través de la PET al segundo ciclo, porque ahí puede haber adaptaciones, como ustedes pueden ver en las guías de NCCN, entre elegir algún tratamiento o no. Y yendo al grupo de linfoma de Hodgkin recaído y refractario, donde también últimamente ha habido muchos avances. Inicialmente solamente mostrar lo que podemos lograr con poliquimioterapia, que es una tasa principalmente de respuestas globales, pero vemos que el porcentaje de respuestas completas es bajo, por lo tanto la gran mayoría de estos pacientes van a caer en respuestas parciales. Aquí no se incluye, por ejemplo, IEP, que también es un buen esquema de tratamiento para el linfoma de Hodgkin, pero que la mayoría de estos esquemas lo que nos van a ofrecer es respuestas parciales y pocas respuestas completas. Uno de los parteaguas o el parteaguas en el tratamiento del linfoma de Hodgkin recaído y refractario fue la inclusión de brentuximab vedotin. Aquí vemos los resultados del ensayo clínico que se hizo en monoterapia, que fue el pivotal, el fase 2, en pacientes con Hodgkin recaído y refractario, y que estos pacientes eran altamente tratados, y vemos que la supervivencia libre de progresión también va a depender de la profundidad de la respuesta alcanzada con estos pacientes, y aquí vemos las curvas de supervivencia que alcanzan los pacientes que obtienen una remisión completa con brentuximab. Otra de las indicaciones que tuvo brentuximab para estos pacientes era que en pacientes que tenían factores de riesgo, que aquí están mencionados, poderlo aplicar posteriormente al trasplante, y vemos que también hubo una diferencia en la supervivencia de los pacientes que recibieron brentuximab versus el placebo. Este es un estudio clínico que les muestro como muy reciente. Se publicó justo este mes, en abril de 2021, en Lancet Hematology, y ellos hicieron un estudio para aleatorizar en pacientes con recaída post-trasplante o no elegibles a trasplante. Entonces son pacientes que tienen un perfil muy desfavorable en linfoma de Hodgkin, y ellos compararon la pembrolizumab en monoterapia y brentuximab vedotin en monoterapia. La conclusión de los autores es que pembrolizumab fue superior a brentuximab vedotin. Aquí yo para poder analizar mejor la gráfica, les puse el 50%, que sería la mediana de supervivencia de progresión, y lo que se alcanza con pembrolizumab y brentuximab vedotin. Entonces, mi conclusión personal es que estos medicamentos en monoterapia no van a ser muy diferentes entre ellos, y que las supervivencias libres de progresión en realidad son algo cortas. Por lo tanto, lo que se ha optado en el mundo es a tratar de buscar combinaciones para aprovechar mejor la inclusión de nuevos fármacos. Un ejemplo de ello es esta combinación de brentuximab vedotin más nivolumab, que aquí vemos que la situación cambia mucho en comparación con la gráfica que veíamos anteriormente, y que ellos ven que aún los pacientes que reciben un trasplante después de esta combinación de brentu más nivo tienen una mejoría en la supervivencia libre de progresión. Por lo tanto, el trasplante sigue teniendo un papel en el linfoma de Hodgkin recaído y refractario.
Otras de las combinaciones interesantes es brentuximab más quimioterapia. Aquí hay un estudio que también se publicó este mes, abril de 2021, en la revista hematológica, de la combinación de DHAP o DHAP con brentuximab vedotin, que está muy, muy interesante. También los invito a revisarlo en extenso. Básicamente lo que ellos obtienen es estas gráficas de supervivencia libre de progresión y supervivencia global muy, muy cercana al 100%. Considerar que son pacientes recaídos y refractarios. Y aquí ellos hacen la diferencia en la gráfica de arriba, bueno, en la línea de arriba, los pacientes que alcanzaron respuesta completa metabólica con este esquema y en supervivencias libres de progresión. Y acá es la diferencia, es los pacientes que eran primarios refractarios o contra los pacientes que tenían recaída. Aquí arriba les pongo los principales datos del artículo, los porcentajes de respuestas globales, los porcentajes de respuestas completas, que la verdad es que están muy, muy interesantes, y las tasas de neutropenia y neutropenia febril, que a mi gusto están algo bajas, o sea que son más bajas de lo esperado con DHAP y que pues seguramente requerirían un estudio posterior. Ya para finalizar la presentación, pues recalcar que lo que se está estudiando actualmente y lo que se está utilizando ya en el mundo para estos pacientes es la terapia de combinación, ya sea agregando brentuximab vedotin a quimioterapia o incluso a inmunoterapia, y finalmente las combinaciones de inmunoterapia con nivolumab con otros fármacos, tanto quimio como otros nuevos fármacos, y que seguramente eso es lo que lo estaremos viendo en los próximos ensayos clínicos. La última diapositiva, pues que para tratar hoy un paciente con linfoma de Hodgkin, en realidad nos tenemos que hacer una serie de preguntas para poder elegir el mejor tratamiento. No hay un solo tratamiento para estos pacientes. Primero, saber si estamos hablando de un linfoma de Hodgkin clásico, saber su estadio, a qué riesgo pertenece, qué estatus de PET tuvo al segundo ciclo, si alcanzó o no la remisión, si tuvo o no recaída, y finalmente si tuvo o no un trasplante, y si antes de este trasplante tenía factores pronósticos desfavorables para decidir si el paciente requiere o no utilizar brentuximab post-trasplante. Por último, mi correo, por si desean hacer alguna pregunta o si quieren obtener parte del material para esta presentación. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la AME. Realmente es un gusto poder volver a participar en estas reuniones académicas, que son bastante nutritivas en cuanto a todo el contenido que podemos obtener de aquí, sobre todo los tips para a veces poder mejorar nuestra práctica clínica. En esta ocasión vamos a hablar acerca de casos clínicos. Los casos clínicos en cuanto al linfoma de Hodgkin, no de una manera convencional, sino buscando la forma de que sea un poquito más didáctico y más práctico poder tomar quizá una decisión en cuanto a qué esquema de quimioterapia es mejor o cuál podría favorecer a mi paciente. Sabemos que cada paciente se tiene que atender de manera particular, pero con estas evidencias creo que podemos tener un poquito más de cercanía a lo que realmente podemos darles a ellos. Utilizamos 4 casos clínicos, son 4 casos clínicos reales en los cuales el primero, el que se encuentra del lado izquierdo, esta mujer de 42 años de edad utilizó una quimioterapia comúnmente que se utiliza de salvamento, con uno de los mejores perfiles para poder utilizarse en ese momento de salvamento. Y los otros 3 son 2 hombres y una mujer, los cuales utilizaron también un esquema de salvamento, pero se les agrega a un anticuerpo monoclonal con el objetivo de poder mejorar la respuesta, que siempre todavía deja mucho que desear. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos y a desmenuzarlos, pero sabiendo que este único, el del lado izquierdo, es el único caso que no utiliza anticuerpo monoclonal. Entonces, vamos a empezar con el primer caso. Este primer caso es una mujer de 35 años de edad. Ella tiene hipertensión y diabetes de 6 años de evolución y fue diagnosticada
en el 2018 con un linfoma de Hodgkin clásico, con una etapa clínica 3X al inicio, esto por involucro a cuello, a mediastino, una masa mediastinal de 18 centímetros y también involucro en retroperitoneo, con un índice pronóstico inicial de 2 puntos, con un 67% de supervivencia sin progresión y 81% de sobrevida global. ¿Cuál fue su tratamiento? En el 2018, al ser diagnosticada, inicia con 6 ciclos de ABVD, y cuando se realiza el PET de intervalo, nos arrojó un Deauville 2, por lo cual tiene una respuesta completa también al final, y parecería que hasta ese momento va todo como miel sobre hojuelas. En el 2019, porque termina la quimioterapia por ahí, se logra una radioterapia de consolidación a mediastino, y el problema es que en ese mismo año tiene una recaída temprana, con un aumento en el cuello, un aumento del volumen del cuello, y en la biopsia otra vez se encuentra que es un linfoma de Hodgkin clásico otra vez. Se comprueba y se inicia esquema de rescate con IGEP, y este esquema se da por 4 ciclos, y posteriormente, ya en el 2020, se hace el PET que se encuentra una respuesta completa y se envía a trasplante de células progenitoras hematopoyéticas autólogo. Las respuestas alcanzadas con estos esquemas con ella, inicialmente en el 2018 fue una respuesta parcial que se tuvo después del 3er ciclo de ABVD, pero se continúa y se tiene después de 6 ciclos una respuesta completa con este mismo esquema. Sabemos que al tener este Deauville 2, podíamos continuar con el algoritmo para poder continuar con ABVD. Se tiene respuesta completa, y en el 2020 se logra otra respuesta completa después de su primera recaída, después de los 4 ciclos de IGEP. Y el problema, y esto nos ha pasado frecuentemente, es que a propósito, estos 4 casos clínicos están buscados intencionalmente, que son aquellos que no pudieron llegar a un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, justo por el momento de la pandemia y por toda la dificultad que ha habido para lograr esta terapéutica en este momento. Entonces, parece que por historia natural, después del tratamiento de rescate, vemos que tiene una recaída al no recibir trasplante a los 13 meses después de la última quimioterapia. La toxicidad que encontramos con el IGEP con esta paciente fue una toxicidad solamente hematológica, grado 4, y toxicidad hepática y renal, que también están descritas, no tuvimos con esta paciente. Ese es el primer caso, y es el caso que no tuvimos un apoyo, pues, o no se tuvo esta paciente la posibilidad de contar con un anticuerpo monoclonal que mejorara quizá la probabilidad de respuesta para el IGEP. Sin embargo, se logró lo que se buscaba, que el principal objetivo de estos pacientes, debemos de hacerlo muy categóricamente, es que el objetivo del tratamiento de salvamento es tener una remisión completa o una respuesta completa antes del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Siempre este es el objetivo, porque todos deben llegar hacia ese trasplante. Entonces, después de esto, tuvimos que esta paciente recae a los 13 meses al no tener un trasplante. El segundo paciente es un paciente con obesidad, con un IMC de 39 y con hipotiroidismo autoinmune. Es un paciente de 45 años de edad con un linfoma de Hodgkin clásico, una etapa clínica 4BX, y tuvo la enfermedad en cuello a nivel inguinal derecho, y de manera inicial debutó con una lesión grande que abarcaba desde el cuello y se metía incluso hasta el paladar blando, con 12 centímetros en su diámetro más largo. Entonces, inicialmente con una enfermedad extraganglionar. Este paciente parecería también inicialmente con esta variante sincicial, y logrando, o más bien alcanzando, un índice pronóstico de 4 puntos que le otorgaban un 51% de supervivencia sin progresión y con 61% de sobriedad global. Este paciente en el 2016, al ser diagnosticado, recibió 6 ciclos de ABVD. Después, con el PET, se logró una respuesta completa al final
de esos 6 ciclos. Y en el 2017 se da radioterapia de consolidación a cuello y a cavidad oral, lo cual le provoca una mucositis grado 4. La tuvimos con un estado funcional bastante pobre, secundaria que no comía después de la radioterapia, y casi aproximadamente un año y medio después, vuelve otra vez a recaer con lesiones en la cavidad oral, se toma biopsia otra vez y se confirma que otra vez es linfoma de Hodgkin, y el problema es que en este momento ya la encontramos, al no poder tener una ingestión adecuada, la tenemos con un estado funcional bastante pobre. Por lo cual con ella se decide iniciar, ella sí, con un anticuerpo monoclonal y sumado a bendamustina. Se alcanza por 6 ciclos, como está estipulado entre 2 a 6 ciclos, y después del PET, que se realiza después del 6º ciclo, se tiene una respuesta completa. A ver, también en la literatura se comenta que se debe hacer un PET después del 2º ciclo, sin embargo, los pacientes no siempre lo pueden llevar a cabo, por lo cual se hace un PET después del 6º ciclo y se tiene una respuesta completa. Se envía a trasplante de células progenitoras hematopoyéticas de autólogo y después se continúa con monoterapia con brentuximab. Con las respuestas alcanzadas encontramos que tiene este paciente en el 2016 una respuesta completa después del 6º ciclo y parecería que va pues bastante bien. Sin embargo, la biología de este tumor, al ser extraganglionar de manera inicial, se convierte después en un problema en el 2019 cuando vuelve a recaer, y a pesar de tener respuesta completa después del PET e incluso después de 6 meses de la radioterapia, en el 2019 se tiene una recaída y después de utilizar un anticuerpo monoclonal más bendamustina, 6 ciclos, se logra nuevamente tenerla en respuesta completa. Este paciente no logró tampoco llevar a un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, se envía. Sin embargo, con ella se continúa en monoterapia con brentuximab, con lo cual se mantiene todavía en respuesta completa. La toxicidad encontrada con este paciente fue únicamente grado 2 asociada a la infusión y un grado 3 asociada a la parte hematológica. Incluso en esto, lo vamos a ver más adelante, pero en este tipo de esquemas, a veces el único problema que tenemos es que la toxicidad hematológica no es tan algo que se debe de soslayar, sino que realmente es una cuestión importante y que hasta un 36% de los pacientes incluso pueden dejar por algún momento este esquema para retomarlo después. No tuvimos toxicidades hepáticas ni renales, y con esto damos parte al siguiente caso clínico, el cual también utilizó un anticuerpo monoclonal, pero con otro esquema de quimioterapia de rescate convencional como es el ICE, que es bastante conocido e incluso bastante usado en nuestro medio. Y con esto es una mujer joven de 23 años de edad, la cual era sana previamente, con diagnóstico en el 2017 de un linfoma de Hodgkin clásico, una etapa clínica 4BX secundario que tenía involucro a cuello, retroperitoneo 14 centímetros y un nódulo pulmonar de 23 milímetros, que por biopsia también nos dio un linfoma de Hodgkin. El índice pronóstico para esta paciente fue de 4 puntos, también con un 51% de supervivencia, sin progresión y con 61% de sobrevida global. Esta paciente en el 2017 inició el tratamiento y después del 3er ciclo de ABPD, el PET nos dice que tiene una respuesta o está clasificado como de UBIL 4, por lo cual tiene persistencia, sobre todo en pulmón y en retroperitoneo, y con esto se modifica a un BICOP escalado por 2 ciclos. Sin embargo, después de 2 ciclos y después del BICOP, se tiene todavía con un UBIL 4. Esta paciente en el 2018, después de la biopsia de pulmón que nuevamente sale positiva, se vuelve a confirmar como linfoma de Hodgkin clásico. Sin embargo, la paciente tiene un ECOG bastante bueno, tiene un ECOG de 1 punto, y por lo cual se decide iniciar con brentuximab más un esquema de quimioterapia como es ICE por 4 ciclos, y después el PET nos da respuesta completa. Se envía a trasplante de células progenitoras hematopoyéticas autólogo también, y se da radioterapia después de alcanzar ya la respuesta completa
únicamente a retroperitoneo y se queda únicamente después con monoterapia con brentuximab. Este paciente tampoco alcanza a ser trasplantada por todo el problema de derivarlos y además, bueno, los escogimos justamente para esta sesión, pues a propósito, para ver esta respuesta de los esquemas de quimioterapia que habitualmente damos. Logró en el 2017, este paciente cuando empezó vemos que es un paciente refractario y a pesar de utilizar ABBD como estaba estipulado y también y después BICOP, escalado mantenía refractariedad o primariamente refractario, por lo cual se consideró al final tener una monoterapia con brentuximab debido a que es un paciente de alto riesgo y esa es la causa por la cual se decidió con este paciente utilizar brentuximab monoterapia después de mantenimiento. Alcanza en el 2017 una respuesta completa ya juntando el brentuximab más RAIS y tuvo una muy buena recolección de células progenitoras después del segundo ciclo, sin embargo nunca pudo llevarse a trasplante. La toxicidad fue mayor, teniendo una toxicidad hepática grado 2, una toxicidad renal grado 1, toxicidad hematológica grado 4, y tuvimos, en este caso ya aparecería como es común cuando se utiliza brentuximab, tuvimos una neurotoxicidad grado 3. El último paciente es un paciente de 47 años de edad, el cual es hombre y ya previamente con diabetes mellitus y tuvo un antecedente de trombocitopenia inmune primaria hace 5 años o antes del diagnóstico, pues justamente en el 2012. Fue diagnosticado después con linfoma de Hodgkin clásico con etapa clínica 4BX también. Una enfermedad bastante llamativa, puesto que tenía un involucro e incluso infiltración ósea external, que contando la masa mediastinal, llegando también hacia el involucro pulmonar, tenía una masa que llegaba e infiltraba el hueso, y se podía ver incluso en la parte frontal, con 16 centímetros de tumor cuantificado en ese momento. Este paciente tuvo un índice pronóstico de 5 puntos, el cual tiene un pronóstico de 42% de supervivencia, sin progresión y 56% de sobrevida global. Fue diagnosticado en el 2017 y después de ABBD por 3 ciclos, se encuentra que es refractario con persistencia únicamente en el esternón, pero continuaba ahí la enfermedad, por lo cual se hace una nueva biopsia, sobre todo por esta agresividad inicial, encontrando también esta variante sincicial que tenía una fuerza bastante agresiva con este caso y se tuvo que utilizar de manera temprana un esquema de segunda línea que fue ICE con 4 ciclos y sin embargo después del ICE encontramos que todavía persiste con un Deauville 4 y con un ECOG 3. Entonces, realmente con un pobre estado funcional después de darle 4 ciclos de un ICE y no teniendo una ganancia importante en cuanto a la respuesta en el tratamiento en el 2018. Con él se utiliza otro esquema de rescate que se utilizó SHAP, pero se combina con brentuximab y se da por 4 ciclos. Después de esto, se tiene un PET con una respuesta completa y se envía también a trasplante de células progenitoras hematopoyéticas y se da radioterapia únicamente a la parte external y se manda monoterapia con brentuximab también por el riesgo alto. Este paciente fue refractario en el 2017 después de 3 ciclos de ABBD y después de 4 ciclos de ICE. También esta refractariedad nos hizo después sumar en el 2020 teniendo a brentuximab y SHAP como una alternativa. Se da 4 ciclos, aún no se ha trasplantado y se mantiene todavía después de 8 meses, sigue en respuesta completa con monoterapia con brentuximab. La toxicidad encontrada con este paciente fue hepática grado 1, renal grado 1, hematológica grado 4 y tuvo fiebre, no neutropénica, pero tuvo fiebre en otro momento. También tuvo un evento de sepsis bastante importante
Actualmente está bien, pero eso nos llamó la atención y había que reportarlo. Lo importante de todo esto, de estos 4 casos que se presentaron en este momento, es cuál es la importancia de sumar un anticuerpo monoclonal a la segunda línea de tratamiento. Esta elección de la segunda línea obviamente nos tiene que orientar a el tipo de paciente, a cuál fue el tratamiento inicial, a si utilizó antes brentuximab o no, por ejemplo, y obvio al estado funcional del paciente. Algo que concuerda en los 4 casos clínicos es que todos son adultos jóvenes, lo cual también pone un reto en cuanto a la adherencia al tratamiento y en cuanto a que los pacientes tienen condiciones sociales y psicológicas diferentes que otro tipo de pacientes en otro grupo etario. Otra cosa también es que se comporta diferente la biología de la enfermedad, teniendo casi un 80% en adolescentes, siendo esclerosis nodular, por ejemplo, teniendo un 15% de severidad mixta, lo cual es diferente en los niños y también es diferente en los adultos. Se tiene un índice pronóstico para niños y para adultos, pero para adolescentes no queda claro todavía. Entonces, al tener en cuenta que estos 4 pacientes tienen también como algo que comparten, es que todos están en etapas avanzadas iniciales. Otra cosa también es que todos iniciaron con ABVD, como está estipulado, pero todos tuvieron una refractariedad o recaída, por lo cual aquí la pregunta es, ¿hay algún beneficio en añadir brentuximab a alguna segunda línea? Y sobre todo, ¿cuál línea? A veces parece que lo utilizamos según la disponibilidad del hospital, aunque no es lo correcto. Si tenemos para dar SHAP, pues damos SHAP. Si tenemos para dar AIS, pues damos AIS. Realmente es algo difícil de poder elegir un esquema de segunda línea, pero es algo principal tenerla en cuenta, puesto que el elegir la segunda línea de manera correcta todavía nos da el beneficio curativo al paciente. Entonces, no solamente tener un buen tratamiento de primera línea es básico, sino dar un tratamiento de segunda línea. ¿Y cuál es el tratamiento de segunda línea? Todavía puede llegar a una curación siguiendo lo que hasta el momento se ha escrito, que es tener un esquema de segunda línea ideal para él, llegar a una respuesta completa antes del trasplante de células progenitoras y tener una monoterapia o mantenimiento con anticuerpo monoclonal solo en aquellos que tengan riesgo alto, según está estipulado también. Por lo cual en estas gráficas acá abajo vemos cómo depende muchísimo del índice pronóstico, ya sea más de 4 puntos o menos de 4 puntos, para que las curvas se abran y veamos esta sobrevida global. En esta otra diapositiva vemos cómo la utilidad de sumar brentuximab a una segunda línea, vemos cómo el objetivo, y lo vuelvo a repetir, el objetivo es la remisión completa o la respuesta completa previa al trasplante de células progenitoras autólogo, por lo cual se abre estas 2 líneas en cuanto a los pacientes que logran remisión completa o respuesta completa y otra diferente a la respuesta completa. Entonces, vean cómo es importantísimo llegar hasta ese momento. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con el paciente, que ya sabemos que el paciente, una quimioterapia de segunda línea, estamos obligados a hacerlo. ¿Cuál? La verdad es que es difícil elegirla, pero de un 20 a 60% se logran respuestas completas con 6 meses en promedio de duración de la respuesta, sin trasplante de células progenitoras hematopoyéticas con una segunda línea, cualquiera que sea. Si añadimos brentuximab, o más bien, sabiendo que brentuximab como monoterapia logra un 34% de respuestas completas en pacientes refractarios o en recaídas post-trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, ¿qué tal si se juntan y al juntarlo, explorar estas 2 pues esquemas, tanto a la monoterapia del brentuximab y sumándole a la quimioterapia de segunda línea? Tenemos que esta combinación puede ser la joya para poder tener mejores respuestas. Hasta el momento vemos cómo las respuestas completas al añadir brentuximab a esa segunda línea se eleva la respuesta completa hasta un 69% y hasta un 95%
como lo decía el doctor Álvaro Hernández, justamente porque varían únicamente en las toxicidades y se mantienen por más de 6 meses. Eso es algo importantísimo. No se había logrado que tuviéramos una respuesta y aguantarla en aquellos pacientes que no tuvieran trasplante. Pero en aquellos que no se trasplantan, este tipo de combinaciones puede alcanzar y sobre todo con mantenimiento teniéndolo por más de 6 meses. Entonces, es básico poder hacer estas combinaciones. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues una mejor cosecha de células progenitoras hematopoyéticas, tener una menor toxicidad posible y también tener una respuesta completa antes del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas autólogo, que es nuestra clave. Todavía allí el linfoma de Hodgkin puede ser nuestro amigo. Sin embargo, ya una vez que se tiene una recaída post-trasplante, estamos hablando ya de un dolor de cabeza que se vuelve el linfoma de Hodgkin la peor pesadilla. Volviendo a recordar estos 4 esquemas con los que iniciamos y con los que presentamos los pacientes, tenemos que esta primera paciente, veamos ahora cada uno de ellos de manera rápida cuáles son las respuestas alcanzadas. La más, el más convencional o el que utilizamos de manera más cercana es el IGEP. Y el IGEP, hemos visto que en algunos centros ya utilizan VEGIP. Este VEGIP que nos parece mucho mejor en cuanto a rendimiento y en cuanto a toxicidad, también lo vamos a ver un poquito más cercano. Aquí tenemos como IGEP, que es ifosfamida, gemcitabina, vinorelbina y prednisolona, así como fue creado. Se utiliza como terapia de salvamento con un 54% de respuestas completas. Esto estamos hablando de pacientes recaídos refractarios, obviamente, con una sobrevida libre de progresión a los 3 años del 53%, y lo puse ahí junto para compararlo con el VEGIF, que se suma bendamustina, gemcitabina y vinorelbina, teniendo un 77% de respuestas de sobrevida libre de progresión. El seguimiento fue a 26 meses y con el VEGIF fue a 60 meses. Y casi todos los pacientes llegaron a un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Aquí lo importante es saber cuál es el paciente que va a responder ante un IGEP o ante un VEGIF. ¿Cuál es el paciente ideal para este tipo de esquemas, ¿no? Es aquel paciente que de preferencia sea recaído, no refractario, y la otra es que tenga menos de 3 sitios de involucro, ¿no? Con esto parece que son aquellos pacientes en el análisis multivariado, son los que puedan tener mejor rendimiento para este tipo de esquemas. La toxicidad para el IGEP es primordial hematológica, también la náusea y el vómito en un 3.2%, cistitis en 0.3%, mucositis en 1.9%, y no tuvimos ninguna, o más bien no está reportada ninguna toxicidad hepática ni renal. Entonces realmente es un buen esquema. Sin embargo, al compararlo con VEGIP, recordamos que estos 2 esquemas no tienen ningún anticuerpo monoclonal. Vemos cómo me parecería como uno de los mejores esquemas, siendo pragmático para un paciente con un estado funcional adecuado. Vemos cómo alcanza 75% de respuestas completas, con un 77% de sobrevida libre de progresión para 5 años, e incluso una sobrevida global del 91%. Con un seguimiento a 60 meses, y vemos que casi todos los pacientes también llegaron a un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Y obviamente, pues hay una predilección porque sea el paciente más bien recaído y no refractario en este tipo de respuestas alcanzadas. Vemos también como la toxicidad hematológica grado 3-4 es de un 31%. Todos los que hemos utilizado VEGIP en algún momento sabemos de su potencia, sobre todo en la parte hematológica y en la parte de mucositis, en la parte de fiebre y neutropenia, y sobre todo algo característico de utilizar gemcitabina y utilizar bendamustina en esta combinación, vemos esta dermotoxicidad, esta parte de la piel que se afecta y a veces se esfacera la piel, reportado oficialmente en un 10% con un grado 1-2, pero la verdad ya en la vida real vemos una toxicidad dérmica bastante importante que a veces le da un poquito de miedo al paciente continuar con el tratamiento. Tenemos un 7% de infecciones y una náusea en el 7% también para este tipo de pacientes. Estos son los 2 esquemas y este sería el mejor quizá para poderlo utilizar en pacientes con un estado clínico adecuado, pero si lo comparamos ya ahora con la adición de bendamustina y brentuximab,
quitándole la toxicidad de la gemcitabina, quitándole la toxicidad de la vinorelbina, vemos que este paciente con un mejor, que quizá podríamos ofrecérselo a un paciente con un estado funcional más pobre, tiene un 74% de respuestas completas y con una sobrevida libre de progresión de 2 años de un 70%. Obviamente comparado quizá con VIGIV, que es a 5 años, y con un seguimiento de 60 meses, quizá habrá que esperar el comparativo después. Se abren las curvas, y esto es algo que me llamó mucho la atención también. Vean cómo dividieron la curva de sobrevida libre de progresión, en donde etapa 1 a 3 se comporta bastante bien, llegando casi al 80%, ¿no?, de sobrevida libre de progresión, y solamente dejan abajo esta curva que se baja muchísimo, o se pierde la curva, pero únicamente con los de etapa 4. Eso quiere decir que a lo mejor tenemos muy buen rendimiento también de este esquema para aquellos todavía en etapa 3, y solamente la división sería, o el peor pronóstico, para aquellos en etapa 4. La toxicidad hematológica, al tener pues ya una combinación con monoterapia, con un anticuerpo monoclonal, vemos que la toxicidad disminuye a un 17%. También tenemos una toxicidad por la infusión del 12%. Neuropatía se agrega otra vez al tener brentuximab en un 12%. Y padecimientos ya más gastrointestinales en un 4.9%. Entonces, estas toxicidades las tenemos que tener bien en cuenta, porque son las que nos va a dar a estar dando lata con este tipo de esquemas. Esta otra ejemplo comparativo es brentuximab más ICE, el cual nos otorga de 68 hasta 74% cuando el ICE se aumenta o se tiene esta combinación escalada también de la dosis, este 3+3 que utiliza también con este brentuximab, el cual otorga una respuesta completa de hasta un 74%, 82% de sobrevida libre de progresión a 2 años y un seguimiento de 26.5 meses, o sea que realmente tiene muy buen rendimiento. Solamente en aquellos pacientes, cuando se compara aquellos que fueron trasplantados y aquellos pacientes que no, vemos cómo las curvas tampoco se pierden tanto, o sea que puede ser un esquema que también nos dé una sobrevida libre de progresión bastante larga, sin necesidad en ese, y es algo que aparece una necesidad en aquellos hospitales donde no se tiene un trasplante de células progenitorias hematopoyéticas ni una facilidad para poderlos enviar, y su toxicidad únicamente en la parte hepática es la que nos da un poquito de más dolor de cabeza, llegando hasta un 77% de toxicidad hepática, 75% con toxicidad hematológica, hiperglicemia en 7%, 36% para neuropatía y sepsis 11%. Entonces vean cómo es un esquema un poco más agresivo, un poco más difícil, pero también con respuestas bastante buenas y sobre todo sostenidas. Y por último, la comparativa de brentuximab y ESHAP, en donde el 70% una respuesta completa, también un 71%, pero me gusta mucho que la sobrevida alcanza hasta el 91% con un buen seguimiento, y un trasplante de células progenitorias hematopoyéticas autólogo que se logró hasta en el 90% de los pacientes. Esto hace que este porcentaje de falla al tratamiento o libertad para falla al tratamiento, tenemos pues una curva bastante buena, únicamente esta caída hasta el primer año, que es donde normalmente la mayoría vuelven otra vez a perder esta respuesta, pero se mantiene muy estable después del año de haberse dado. Esta toxicidad, tenemos una toxicidad hematológica, 47%, que sobre todo es por neutropenia, fiebre y mucositis hasta en un 8%, síntomas gastrointestinales y característicamente hipomagnesemia con un 4.5%, neumonía en 1.5% no relacionada a fiebre y neutropenia, y un paciente también reportado, 2 pacientes con trombosis pulmonar asociado a este esquema. Entonces, es bastante bueno también compararlos de esta forma para poder tomar mejores decisiones. Como conclusiones, es fundamental mejorar la primera línea del tratamiento, puesto que las únicas 2 chances que tienes para poder curar un paciente con linfoma de Hodgkin de manera muy práctica es o en primera línea o en paciente refractario o recaído, si tiene una quimiosensibilidad que le otorgue
la posibilidad de llegar a un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, pero es clave la elección correcta del esquema de salvamento, puesto que va a depender de la respuesta, del porcentaje que se logre de respuesta completa, también de la toxicidad con la que cuenta ese esquema. La terapia biológica mejora las respuestas y disminuye toxicidades. Sería muy bueno ver un artículo o estas combinaciones entre VEGF, por ejemplo, con brentuximab, que hasta el momento no son de las combinaciones tan populares. Sin embargo, por la respuesta simplemente de este VEGF, se antoja verlo en una comparativa con brentuximab, y que la combinación de brentuximab y bendamustine pues mejora bastante el perfil de este rescate. Sin embargo, todavía la toxicidad es una causa de abandono importante. Les agradezco muchísimo por la escucha y estoy listo para atender cualquier duda que tengan. Pues bien, muchas gracias a nuestros conferencistas. Bueno, pues estamos aquí ya para la sesión de preguntas y comentarios. Ya tenemos algunas, pero bueno, mientras van llegando otras preguntas o comentarios y bueno, también agradecer las felicitaciones que le hacen a nuestros conferencistas. Bueno, comentarles que tenemos como cada vez pues 767 personas en la plataforma en la cual estamos transmitiendo y aproximadamente 150 personas nos siguen a través de Facebook Live. Entonces, más de 800 personas enlazadas en este momento, para lo cual pues, para nosotros es muy gratificante que nos sigan. Por supuesto, la mayoría de la Ciudad de México, del Estado de México, de Jalisco, por supuesto, Puebla, Michoacán, Nuevo León, Durango, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa, Morelos, Chiapas, por supuesto, San Luis Potosí, Yucatán, Hidalgo, Baja California, Tlaxcala, Zacatecas, Chihuahua, Quintana Roo, Nayarit, Querétaro, Campeche, Baja California, Colima. Bueno, pues en realidad muchas gracias. Prácticamente podemos decir que prácticamente todos los estados están enlazados y bueno, pues también para nuestros, por supuesto, nuestros ponentes, pues mucha de la información que se decanta, pues es para todas las sociedades de América Latina. Decirles que pues tenemos un grupo y agradecerles, por supuesto, a nuestros colegas de una sociedad hermana que es la Sociedad Venezolana de Perú, con un número importante, más de 20 colegas participantes. Igualmente a nuestros colegas de la Sociedad Boliviana de Hematología, con más de 20 participantes. Igual le sigue a la Sociedad Venezolana, a la de Cuba. Cada vez tenemos más colegas de Cuba, al cual agradecemos, han ido sumando. De Argentina, por supuesto, muchas gracias. Ecuador, como siempre. Paraguay, de Honduras, Uruguay, El Salvador, Costa Rica, Colombia, de España, de Chile y hasta de Italia. Entonces, pues en realidad, muchas gracias a todos y bueno, no es otra cosa más que la calidad de las sesiones en las cuales están transmitiendo lo que logran y es gracias a nuestros ponentes. Bueno, voy a pasar a las preguntas que tenemos ya algunas. Bueno, de las primeras que llegaron, se las hago, como todas van muy interrelacionadas, cualquiera de los dos lo pueden hacer. Si quieren en orden, si quiere el Álvaro Hernández y después el doctor Álvaro Cabrera, si los pueden conjuntar. Y la primera es que en el caso de un paciente con linfoma de Hodgkin joven, que es refractario con progresión post-trasplante, se empleó un rescate con brentuximab más radioterapia. De obtener respuesta, ¿considerarían forzosamente la opción de un trasplante halogénico? Ok, bueno, yo primero. El halogénico en Hodgkin está cada vez más en discusión. Sigue siendo una opción si no tenemos otras opciones de tratamiento para el paciente, pero tampoco se ha visto que tenga una eficacia tan importante que pueda balancear la posibilidad de efectos secundarios. Yo primero voltearía a ver qué opciones hay
más adelante para este paciente y el tipo de respuesta alcanzada. También va a depender si sale en respuesta metabólica completa o no, y también qué opciones de trasplante hay, qué índice de comorbilidad para trasplante, si va a ser un halogénico emparentado, si es no emparentado, si es haploidéntico, etcétera. Todo eso habría que considerar y pues también tomar en cuenta lo que quiere el paciente, o sea, qué tantos riesgos piensa asumir para buscar la curación o la posibilidad del retratamiento. También considerar eso, que tanto brentuximab como la inmunoterapia ha sido eficaz en el retratamiento de los pacientes y que pudiéramos volver a alcanzar respuesta en un futuro si es que recayera el enfermo. Serían mis consideraciones para este caso en particular. No sé, tocayo. Gracias, doc. Sí, digo, ya de por sí un paciente que recae después del trasplante de células congeladas hematopoyéticas autólogo, es un paciente que ya tiene de los más altos riesgos de recaída y sobre todo de que no funcione esto, ¿no? Todos aquellos que hemos estado en algún momento con un paciente enfrentándonos a un trasplante halogénico, un linfoma de Hodgkin, es una pesadilla habitualmente, aunque estos beneficios de los trasplantes haploidénticos justo en linfoma de Hodgkin para este tipo de pacientes, parece que hay una luz muy buena con ellos en los trasplantes halogénicos y creo que sí lo exploraría. Sabemos que actualmente la menor toxicidad y si aquellos pacientes que van a llevar un mantenimiento, porque entiendo que este paciente que nos mencionan logró una respuesta completa después de la radioterapia con brentuximab, si este paciente llevó antes del trasplante entre 4 y 6 ciclos de brentuximab únicamente, es un paciente que puede tener un muy buen perfil para someterlo a un mantenimiento con brentuximab y extender esa sobrevida y extender esa sobrevida libre de progresión. Entonces, me parecería importante considerarlo si es una de las posibilidades de un trasplante halogénico, considerar la parte haploidéntica como uno de los mejores en cuanto a respuesta o similar o no inferioridad incluso para ese tipo de pacientes y que, como dice el doctor Álvaro, si es un paciente que puede llevar un tratamiento con alguna terapia biológica, me parece mejor considerarlo o incluso entrar en algún protocolo de investigación con el objetivo de que tenga mejor pues calidad de vida hasta ese momento, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, otra pregunta es en relación al estudio que hay que hacer, el PET scan después de, en el Hodgkin avanzado. Si no tengo la posibilidad de hacer un PET después del segundo ciclo de ABD, ¿se puede seguir con el protocolo del estudio clínico RAT con ABD o la idea es completar los siguientes 4 ciclos del ABBD? La pregunta va sobre si no tenemos PET scan, ¿verdad? O sea, en un centro que no tenga PET. Doctor Hernández. Okay. Bueno, pues eso yo lo vivo todos los días porque en la raza, como en el resto del IMSS, no hay PET. Los pacientes que lo hacen porque ellos lo adquieren en algún otro sitio o tienen apoyo en alguna otra institución. Y específicamente el RAD y todos los ensayos que se basaron en PET-2 son aplicables solamente para respuestas metabólicas, no para respuestas por tomografía. Entonces yo no recomendaría desescalar a estos pacientes. Estos pacientes yo recomendaría tratarlos en la era pre-PET, que en este caso si es un estadio avanzado serían 6 ciclos de ABBD, pero sí me asomaría a ver la respuesta probablemente después del segundo o tercer ciclo por TAC, y si el paciente no está alcanzando al menos una respuesta parcial, que es lo mínimo que le pediríamos al ABBD en este momento del tratamiento, cambiar, porque a veces me han llegado casos a la clínica de pacientes que se esperan hasta el sexto ABBD para evaluar la respuesta y hasta ahí se enteran que el paciente está en progresión o incluso en pérdida de la respuesta y ya lo expusimos a 6 ciclos de quimioterapia, específicamente con la toxicidad pulmonar que eso significa. Entonces, sí evaluación temprana, sí utilizar TAC,
pero no basarse en ensayos clínicos que estén basados en PET. Sería mi recomendación. Vale. ¿Algo adicional que tú quieras comentar, Álvaro? No, Cabrera. estoy, ¿No? estoy completamente de acuerdo. No se debe de extender estos estudios a algo que no se utiliza de la misma forma de medición. Y la otra cosa también es que es importante que esos pacientes no se descale solo por desescalar. Si es un paciente que tiene un estado funcional que no le permita continuar o porque tiene un daño pulmonar quizá, a lo mejor ya no podemos continuar con la quimioterapia completa, sería quizá una de las formas, pero entonces en ese caso no estaría justificado solamente desescalarlo, sino quizá dejar como primera línea, así como está también puesto con brentuximab y ABD, quizá para este paciente que solamente en el caso que tuviera alguna toxicidad que no le permitiera continuar. Pero si la decisión va a ser por una tomografía, yo tampoco estoy de acuerdo en que, o sea, no hay una indicación para quitarla. Muy importante lo que comenta el doctor Cabrera. Y pues recordar que del ABBD lo que se ha visto que tiene menor contribución en la eficacia es justo la bleomicina. Y si el paciente tiene toxicidades, bueno, antecedente de enfermedad pulmonar o de una situación que les haga pensar en excluir la bleomicina, pues la opción podría ser ABD y tampoco se pierde tanto de la respuesta del ABBD. Y algo muy relacionado, porque creo que algo que tú comentaste, el doctor Hernández, es en relación a lo que se vive, y yo creo que lo que se vive es tú, lo vivimos muchos en otros hospitales, a veces tener que trasladar al paciente o pagar un estudio no necesariamente ubica. Aquí dicen, doctor, ¿cuál es la conducta a seguir en su hospital en un paciente con PET positivo luego de 3 ciclos de ABBD? Específicamente para ti, doctor Álvaro Hernández. Yo creo que por lo que tú acabas de mencionar hace un momento. Ok, si el paciente tiene DUBIL 4 o 5, sale de ABBD y vamos a opciones de segunda línea. Lo que solíamos utilizar era IGF antes de la inclusión de nuevos fármacos. Ahorita tendremos ya desde hace prácticamente 2-3 semanas la posibilidad de incluir nuevos fármacos y ahorita seguramente iremos a quimio más brentuximab vedotin y si el paciente fallase podríamos irnos a agregar nivolumab y serían como que las conductas básicamente que seguiríamos, pero específicamente si un paciente tiene TAC con menos de una respuesta parcial o un PET DUBIL 4-5, no continuaríamos con ABBD, salvo una situación muy particular donde la actividad metabólica sea muy limitada. Y si en estos pacientes que tienen una actividad muy, muy limitada, muy puntual, ver la posibilidad de agregar radioterapia, que eso nos podría meter al paciente en respuesta. Pero si es una actividad múltiple en distintos sitios que difícilmente vamos a poder radiar, mi recomendación sería salir ya de ABBD. Ok, una pregunta en relación a la bendamustine. ¿Qué tanta toxicidad genera la bendamustine como para poder garantizar que la cosecha para trasplante después de la bendamustine no se va a ver afectada? Los estudios basados con bendamustine, por ejemplo, aquí nosotros utilizamos VIGIV bastante frecuente. La bendamustine, aparte de ser un medicamento con una nobleza diferente, no es más noble, solamente es una nobleza diferente que nos permite quizá llevar al paciente de manera más tranquila y que no estamos acostumbrados a lo mejor a tener esta toxicidad temprana en donde le damos quimioterapia y esperamos que la próxima semana ya esté el paciente aplasiado, ¿no? La bendamustine también provoca aplasia, sin embargo la tiene en otro momento y a veces puede ser profunda también cuando se acumula esta dosis. La bendamustine es de los medicamentos que al combinarlo con otra terapia de rescate nos da un muy buen porcentaje de cosecha y hasta el momento no he visto en algún publicación que nos diga que se compromete de manera radical. Okay. Bueno, pasando ya al tema de inmunoterapia, ¿cómo vislumbran el rol de la inmunoterapia en primera línea para el linfoma Hodgkin en etapas avanzadas, principalmente la combinación de brentuximab con nivolumab?
para el tratamiento libre de quimioterapia. Ok, bueno, pues mostramos ahí uno de los ensayos clínicos que están corriendo, o que incluso ya están publicados, de la combinación de inmunoterapia más quimioterapia en primera línea. Vienen nuevas indicaciones y vienen nuevos ensayos clínicos en este sentido. Incluso específicamente en este ensayo que yo les mostré, no sé, bueno, con la cantidad de información que había que mostrar no pude ser tan puntual como yo hubiese querido, pero importante mencionar que en estos pacientes que recibían el nivo de manera secuencial, o sea, primero la inmunoterapia y después la combinación de quimio-inmunoterapia, ellos se aventaron incluso a hacer biopsia después de la inmunoterapia, o sea, hacer una segunda biopsia, y muchos de estos pacientes ya no tenían células de Hodgkin activas. Entonces, pareciera ser que la inmunoterapia va a tener un papel muy, muy importante en linfoma de Hodgkin. Incluso si comparamos inmunoterapia en Hodgkin contra otras neoplasias, porque como ustedes saben, salieron múltiples indicaciones en oncología, pero si comparamos eso, donde más eficacia tiene la inmunoterapia es justamente en linfoma de Hodgkin. Entonces, las instituciones deberían de invertir mucho más en inmunoterapia que en Hodgkin, que en cualquier otra neoplasia, porque es donde se obtiene un mayor beneficio y no se requiere una gran cantidad de ciclos de tratamiento para meter a los pacientes en respuesta. Sobre la combinación de Brento-Nivo, pues eso ya es una realidad, ya está el estudio publicado, ya están ahí las supervivencias publicadas y pues es una combinación que es factible y que suma a las respuestas individuales de cada uno de los fármacos. Hay dos preguntas para igualmente cualquiera de ustedes, relacionados igual, ya que estamos hablando del tema del brentuximab o el tema de agregar el nivolumab, es en relación a qué tanto afecta esta combinación o qué evidencia existe que el dar inmunoterapia pueda afectar la evolución que pueda seguir un paciente para trasplante. Hay evidencia, los estudios clínicos de seguimiento a aquellos pacientes que van a trasplante se ven afectados, les va mejor o no les va tan bien como se esperaría comparado simplemente con la quimioterapia. ¿Cuál es la evidencia que existe con respecto a esto? ¿Quieres empezar, tocayo? Sí, yo tenía solo una consideración con la pregunta anterior, antes nada más de pasar a esta. La pregunta en cuanto al brentuximab acerca de que está en primera línea, ¿no? En pacientes con etapas avanzadas, yo particularmente estoy un poco en contra, puesto que tenemos realmente muy buena quimioterapia y con muy buena toxicidad o muy aceptable toxicidad hasta el momento como para poder tener esta ventaja quizá de poder llevarlos a una respuesta completa. Sabemos que solamente el 10% quizá o el 5% van a ser refractarios y hasta un 30% recaídas, pero la gran mayoría, el 60-70%, son pacientes que van a ser curados con ABVD. Entonces, no sé esta parte de costo-efectividad qué tanto nos beneficia, a pesar de ser aprobado en el 2010, está cumpliendo justamente casi 3 años, ¿no? Fue en marzo por ahí del 2018 cuando se aprueba brentuximab como primera línea para el tratamiento de pacientes en etapas avanzadas en combinación. Gracias al estudio Ekelon. Entonces, realmente fue un muy buen hallazgo que encontraron esto de poder ser utilizado como primera línea, pero desgraciadamente todavía no encuentro uno de los beneficios en cuanto a nuestro medio utilizarlo cuando tenemos algo que cumple con muy buen perfil de seguridad y que tenemos también o que lo podemos tener ya como segunda línea. Eso es algo que quería platicar del anterior. Esta otra me la podrán repetir, por favor. Sí, es en relación qué tanto afecta, considerando que tú le puedas dar inmunoterapia, brentuximab o nivolumab a un paciente, qué tanto afecta si ese paciente va a llegar a trasplante, que pueda haber repercutir en los resultados, ya sea en la cosecha, que es una pregunta reiterativa, o en los resultados de trasplante en los pacientes. Si el paciente, porque es algo relativamente nuevo, ¿no? O sea, la inmunoterapia combinada
cuál va a ser la evolución y qué tanto les va a ir si el paciente requerirá posteriormente algún tipo de trasplante, Álvaro. No existe una evidencia como tal de que el trasplante autólogo no sea necesario, ¿no? Sino más bien la evidencia existe, conjuntando la evidencia existe, que entre la respuesta sea más profunda previo al trasplante, esa es la clave para tener mejores resultados. Entonces, si esa respuesta profunda se logra, o sea, esa respuesta se logra con nivolumab más brentuximab o con otra combinación de quimioterapia, la verdad es que esto ya es más bien cuestión de dejar algunos esquemas para poder tener también o rescatar al paciente en caso de que no responda a la quimioterapia más la inmunoterapia, pero lograr la respuesta más profunda antes del trasplante, esa es la clave para que el paciente pueda tener una sobrevida mayor. Antes de cederte la palabra, Álvaro Hernández, va muy de la mano, por eso me atrevo a interrumpir. Dado que estamos hablando de estos agentes y la evolución a trasplante, si el paciente recibiera brentuximab, ¿habría más toxicidad? Es otra pregunta, y entonces aprovecho esto para que tú nos hagas el completo el comentario, por favor, Álvaro Hernández. Si el paciente recibió previamente brentuximab, como se ha visto ahora que creo que se ha generalizado más su uso, ¿se afecta la evolución particularmente de ese paciente? Digo, ya mencionó el comentario el doctor Cabrera, pero ¿tú qué pensarías en relación? ¿Qué dice la evidencia en relación a eso, doctor Hernández? Ok, yo pienso que tal vez la pregunta podría ir sobre el lado del halogénico, porque existía cierta preocupación de que si teníamos una inmunoterapia que estimula células T y después vamos a un trasplante halogénico, si se iba a incrementar enfermedad de injerto contra huésped, ya se demostró que no hay un incremento en la enfermedad de injerto contra huésped en los pacientes que van a halogénico post-nivo. Y en cuanto a otras complicaciones, no vería problema, salvo que el paciente tenga toxicidad persistente de la inmunoterapia. Recordemos que la inmunoterapia puede ocasionar toxicidades que no necesariamente se resuelvan al 100%, llámese hipotiroidismo o alguna otra enfermedad autoinmune obtenida durante la inmunoterapia. Y si el paciente tuviera esa toxicidad persistente, pues ver si eso puede modificar o no su desempeño en el trasplante. Específicamente estoy pensando en neumonitis, que el paciente pudiera haber tenido una disminución de la función pulmonar o a veces incluso hay reportadas miocarditis o nefritis y que esto nos pudiera reducir la función orgánica pretrasplante. Y adicionar al comentario que decía el doctor Cabrera sobre la primera línea de Brentu, pues yo pensaría tal vez en subgrupos de pacientes donde sí pudiera tener un beneficio. Bueno, en el Equilion se vio mejoría en la supervivencia, pero para justificar tal vez la elección del costo, pensar en subgrupos de pacientes como aquellos que no puedan ser tolerantes a la bleomicina o adultos mayores. Hay por ahí un estudio de combinación de nivo-brentu, o sea, lo que se le llaman quimio fría, aunque al final de cuentas brentuximab incluye un efecto de quimioterapia, pero un esquema mucho más tolerable para pacientes adultos mayores, que eso también es un grupo de pacientes muy interesante, que incluso sería motivo de otra plática con información relevante de cómo tratar a estos grupos especiales. Y a veces hay pacientes que llegan con comorbilidades, con un bajo estado funcional o con adultos mayores de Hodgkin, y tal vez en este grupo de pacientes sí que podría ser útil no dar quimioterapia y buscar respuestas con la combinación de estos nuevos agentes. Yo creo que hay 3 preguntas ya para ir terminando. Van a haber más, pero bueno, creo que siempre Hodgkin es un tema muy atractivo. Hay un comentario que hace y creo que es importante, es el tema relacionado a radioterapia, particularmente el tema de Hodgkin. En el caso de una falla localizada post-trasplante o incluso antes de trasplante, yo lo ubicaría, pero bueno, la pregunta es en relación a post-trasplante. La utilidad de radioterapia más un inmunomodulador o la inmunoterapia. Y es importante porque, bueno, aquí aprovecho para comentarles que nos lo hace el doctor Paco Figueroa, al cual le mandamos un excelente saludo. Él se ha dedicado mucho a esto y él hace creo que se me hace un buen comentario que opinarían a este respecto.
para una falla localizada, radioterapia más inmunoterapia. Bueno, para actividad localizada la radio va muy bien. Yo pienso que todavía hoy no es posible pensar en tratar un linfoma de Hodgkin si no estamos de la mano con radio-onco. Y también hay que ver la planeación y la localización de esta lesión. Yo me sentaría, si eso es factible, con el radiooncólogo a planear juntos el tratamiento del paciente, porque no es lo mismo radiar pulmón que radiar retoperitoneo, que radiar mesenterio, etcétera. O sea, también tiene que ver dónde estamos, qué otros órganos se van a ver afectados, qué tanta dosis de radiación va a recibir órganos vitales, por ejemplo, corazón, pulmón, en el caso de las mujeres, mama, con riesgo posterior de cáncer de mama, riñón para falla renal posterior, mesenterio con la complejidad que eso significa por el movimiento intestinal. O sea, también hay que ver dónde y cómo y qué tan grande está y qué respuesta tuvo previamente ese paciente en ese sitio. O sea, hay que individualizar el caso. Yo creo que una respuesta única yo no podría darla, pero sí pensar en actividad focal, que radioterapia puede ser una solución. ¿Hay por ahí algún rol, un papel que tiene la radiación, ¿no? En este tipo de pacientes? Sí, sí se ha visto o han tenido como, si se suma la radioterapia post-trasplante, justo como la parte de consolidación en algunos sitios únicamente con actividad local, después de las dosis altas de quimioterapia más el trasplante autólogo, se ha demostrado que tiene esto una mejoría en la sobrevida libre de progresión, pero no en sobrevida global. Entonces, este impacto, yo también estoy de acuerdo con la doctora Ana Álvarez Rades en cuanto hay que sopesarlo, hay que sentarse y ver si realmente le va a proporcionar una mejoría. Hasta el momento, si no me recuerdo, es el doctor Will que comentaba en esta mejoría o este beneficio de sobrevida libre de progresión en radioterapia post-consolidación, radioterapia de consolidación en pacientes post-trasplante de médula ósea, pero no vio una mejoría en sobrevida global. Entonces, quizá habrá también que ver el sitio, cómo, ¿no? Yo creo que también es algo difícil pues, de interpretar, Sí. sobre todo también porque fueron pocos pacientes. Sí, yo creo que es una pregunta importante porque, bueno, el papel de la radioterapia en Hodgkin, sabemos que prácticamente va muy ligado al casi del origen del tratamiento del Hodgkin. Yo creo que fue una pregunta interesante y creo que igualmente interesante la respuesta que ustedes proporcionan, porque evidentemente pues, va a depender mucho, efectivamente, como ya señalaron, de la ubicación. Y efectivamente, como tú también dices, doctor Álvaro Cabrera, pues si bien es cierto, a lo mejor no hay un impacto en la sobrevida global, pues habría que hacer una evaluación por grupos y ver el tipo de radioterapia y ver la evolución de ese tipo de grupos, ¿no? Pero bueno, creo que valía la pena. Y ya para finalizar las otras dos preguntas, que creo Perdón, que rápidamente, doctor Martínez, adelante, Álvaro, para adelante. completar esta respuesta y ya irnos a las siguientes. Igual considerar la posibilidad de hacer fusión de PET con radio. Eso también va muy bien, que si podemos usar que nuestro radiooncólogo utilice la PET, la información de la PET, para decidir la planeación de la radioterapia, pues nos podría incluso hacer una radioterapia mucho más focalizada, con menos eventos adversos y más eficaz. Y eso también se hace, y con los nuevos equipos de aceleración lineal podríamos limitar mucho la toxicidad de los pacientes. Vale. Yo creo que la conclusión, creo que estamos de acuerdo, es la opinión de el oncólogo radioterapeuta es vital en ese sentido. Y bueno, ya considerar los sitios específicos. Y ya para cerrar, les hago las dos preguntas porque igualmente las dos son preguntas muy interesantes que nos hace el doctor López Arroyo. Y son de las preguntas que creo que abarca Hodgkin y no Hodgkin, pero bueno, hablamos de Hodgkin. Y dice, dentro del daño onadal, que en ocasiones sabemos que efectivamente llega a ser irreversible, ¿hay mejorías con estos tratamientos? ¿Se ha estudiado qué pasa con la fertilidad en el sentido después de estas nuevas terapias? Y voy de la mano de la segunda pregunta que creo que es igualmente interesante. Uno es en relación a la fertilidad y el otro es el otro tema importante, dado que el Hodgkin potencialmente
es una enfermedad y lo hemos visto potencialmente curable, hay mejora en la aparición de segundas neoplasias, porque bueno, pues se ha reportado que hasta 72 meses pueden aparecer, y ahora con estos nuevos tratamientos podemos visualizar más, menos o igual segundas neoplasias. Y ya con esto, si quieren, cada quien lo que tengan de experiencia, más lo que hayan revisado en la literatura, pues creo que es interesante estas preguntas. Y ya cerramos con esto. Es un tema muy importante, me parece que es un tema que ni siquiera se toca cuando tenemos un paciente. Desgraciadamente tenemos una muy mala práctica clínica con los pacientes adolescentes y adultos jóvenes en cuanto a la conservación justamente de la fertilidad. Es un gran problema, y sabiendo que ese tipo de linfomas aparecen justo en una etapa reproductiva, me parece que es un campo muy grande que hay que hacer ahí, ¿no? Sabíamos con anterioridad que los pacientes con linfoma de Hodgkin tenían un involucro en la fertilidad o un daño en la fertilidad entre un 7 y un 14% con los esquemas que existían, con el ABVD y con los esquemas que existían antes, pero es realmente de los menores porcentajes. Yo me acuerdo que los porcentajes más altos, por ejemplo, existían para leucemias, en donde teníamos casi un 18% con Hipercevad, por ejemplo, en cuanto a compromiso de la fertilidad. Sin embargo, es algo bien importante señalarlo, a lo mejor con otros esquemas como BICOP, también tiene una diferencia en el porcentaje en cuanto a la preservación de la fertilidad. Es algo que tenemos muy poco experimentado nosotros, es algo que hacemos muy poco, y que nos llega perfecta esta pregunta con el objetivo de poder, incluso en nuestras propias áreas, poder retomar ese tema porque es de gran importancia. Doctor Hernández. Sí, igualmente resaltar la importancia de esto. Siempre debemos de tener en cuenta que cuando tenemos enfrente a un paciente de Hodgkin, sobre todo en los jóvenes, tiene el potencial de curarse y de vivir muchos años, y que cada elección de tratamiento que vamos a hacer tiene que estar pensada en la supervivencia a largo plazo de ese paciente. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, cáncer de mama, y también la preservación de la fertilidad. Sobre específicamente la pregunta de si la inclusión de nuevos fármacos en las terapias de primera línea o en los pacientes recaídos y refractarios disminuirá posiblemente esto, pues la respuesta es sí, porque muchos de ellos son terapias dirigidas o incluso inmunoterapia que va a tener menor impacto sobre la fertilidad y segundas neoplasias. Y específicamente sobre el tema de fertilidad, mencionar, por ejemplo, que en otros países prácticamente te pueden demandar si no ofreciste a un paciente joven la criopreservación de células antes de iniciar la quimioterapia, específicamente para el linfoma de Hodgkin. Por ejemplo, en el Reino Unido sería una causa de mala praxis y de demanda, incluso te pueden quitar la licencia de médico. Y en un curso por ahí que estuve hace poco con la doctora Carolina Mujar de Argentina, platicábamos nosotros en el chat en paralelo mientras estaba en el curso sobre ese tema y de las diferencias que hay, por ejemplo, en Argentina y México, y que ella ya incluye dentro de su práctica de Hodgkin el tema de fertilidad. Hay una opción también que son los análogos de GnRH, que eso lo pueden discutir ya sea con su apoyo de gineco o de endocrino, que se ha visto que para otras neoplasias, específicamente para cáncer de mama o cervicouterino, se ha estudiado en la preservación de la fertilidad. Para Hodgkin no hay tantos estudios con análogos de GnRH, pero es una alternativa, así no pueden hacer criopreservación de óvulos o en el caso de las mujeres. Creo que era básicamente los comentarios, y pues solamente me tomaría un minuto para resaltar sobre los casos clínicos que mostró el doctor Cabrera, que me pareció muy, muy, muy bonito el abordaje que ellos hicieron, sobre todo resaltar que tuvieron biopsias para confirmación histopatológica en los pacientes refractarios y en las recaídas, lo cual es una excelente práctica y que debe de ser aplicable siempre que sea posible en los pacientes con Hodgkin. A veces están diagnosticados originalmente como Hodgkin y acaban siendo anaplásicos o alguna otra
histología y que por eso no responden. Con los porcentajes tan altos de respuesta que hay hoy con BICOP escalado, con ABBD, si un paciente no responde, hay que dudar de que sea Hodgkin, y esa es algo que yo quería resaltar de los casos del doctor Cabrera. Pues muy bien, pues ya para concluir, la verdad es que muy agradable la discusión. Entonces, si alguien, empezando contigo, doctor Álvaro Cabrera, en un minuto, si nos quieres dar la conclusión y como que los mensajes claves que tenemos que llevarnos de esta sesión, los que estamos en dicha sesión, igualmente después con el doctor Hernández ya para cerrarlo. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Solamente quizá con la pregunta anterior para finalizar nada más. La radioterapia a la región pélvica, cuando así lo requiere por el tumor inicial, es también uno de los factores importantes de pérdida de la fertilidad. Es algo que debemos tomar en cuenta también, y que hasta un 20-25% de los pacientes que pierden la fertilidad vuelven otra vez a tenerla en algún momento. Entonces, pero aún así debemos de mantenerlo siempre y debemos de hacerlo como un protocolo, el de ofrecerles esto. Sin embargo, por las condiciones no se tiene. Para cerrar únicamente, el linfoma de Hodgkin tiene una gran oportunidad, es de las enfermedades más nobles que se puede convertir en nuestro peor enemigo. Y es tan noble porque puede responder perfecto con una toxicidad muy baja a la primera línea, y puede ser con una toxicidad moderada en segunda línea, pero todavía ser curativo si llegamos a un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas de tipo autólogo. La elección de este esquema me parece que favorece muchísimo a la combinación con bendamustine, con una gran actividad del linfoma de Hodgkin, y la adición de un anticuerpo monoclonal creo que va a dar una mejoría, sobre todo en cuanto a la sobrevida libre de progresión. Entonces, yo creo que debemos de mantener y utilizar este tipo de combinaciones. No olvidar que para todos los que no se tiene actualmente que tiene algún anticuerpo monoclonal, el esquema VEGF realmente cuenta y alcanza casi cercano a la misma proporción de respuestas completas que la combinación con anticuerpo monoclonal. Entonces, un poco más tóxico, sobre todo la piel, pero y la parte hematológica, pero sería un buen esquema también para tomar en cuenta. Muchas gracias, doctor Cabrera. Doctor Hernández. Bueno, pues efectivamente el linfoma de Hodgkin es una neoplasia que nos ofrece las posibilidades de curar a los pacientes, pero hay un subgrupo de pacientes a los que no les va o no les iba muy bien. También para ellos hay nuevas oportunidades de tratamiento con los anticuerpos monoclonales o con la inmunoterapia y terapias que vienen en el futuro. Realmente hablar de Hodgkin se ha vuelto un tema muy complejo. Pienso que para futuras sesiones de AME se antoja como para segmentar mucho este tema, probablemente hablar específicamente de linfomas tempranos, que es un mundo aparte, hablar de linfomas avanzados, de linfomas en recaída refractaria, grupos especiales como adultos mayores, pacientes con bajo estado funcional, pacientes post-trasplante. O sea, yo creo que da para mucho, y que mantengamos la esperanza de las combinaciones con nuevos fármacos, y que la investigación clínica y ojalá investigación clínica en México nos dé respuestas para mejorar las posibilidades de respuesta en estos pacientes, y pues que todavía hay mucho por ver más adelante. Pues muy bien, pues en verdad muchas gracias. Efectivamente es un tema interesante, muy vasto. Pocas veces lo tocamos y creo que valió totalmente la pena. La verdad, muy agradable la sesión, bonito aprendizaje. Y bueno, para que vean cómo pues estamos concluyendo incluso con más personas que se fueron enlazando, 775, agradecer, y bueno, pues igualmente de toda la República, de todo nuestro país, de México, igualmente de agradecerle a nuestros colegas de América Latina, que igualmente siguen de todos los países de América Latina enlazados, el cual agradecemos, muchas preguntas también venidos de colegas de América Latina, así que les agradezco. Y para finalizar, le cedo la palabra a nuestro presidente, el doctor Óscar Hernández Zamudio, que va a tener a bien a dar las palabras de cierre de esta sesión
Académica Latinoamericana de Hematología. Adelante, doctor Oscar. Doctor Martínez Murillo, muchísimas gracias. Quiero agradecerles al doctor Álvaro Cabrera y al doctor Hernández su excelente participación, muy académica. Creo que nos ha dejado pues muy satisfechos. Hemos resuelto algunas dudas que teníamos, nos quedan muchas más, pero las más importantes yo creo que en este momento, como decía el doctor Álvaro Hernández, a lo mejor tenemos la obligación de organizar otros eventos con características, el mismo tema, pero con otro tipo de situaciones que se presentan durante el desarrollo de la enfermedad. Les agradezco de veras, doctores, que nos hayan permitido oírlos y enriquecer nuestros conocimientos. Carlos, te agradezco a ti por la organización y por la coordinación del evento. No quiero dejar pasar desapercibido y agradecerle a la licenciada Montserrat de la Teja, a la química Jimena Castro, que son gente muy importante para nosotros dentro de nuestra organización de la AME. Agradecerle desde luego a todos los miembros de la agrupación que están, como ya lo dijo el doctor Martínez, que están muy atentos a nuestras sesiones, a todos los grupos latinoamericanos, que ya también lo ha comentado el doctor Martínez Murillo, y que eso nos debe dar a nosotros pues una idea tan importante de que nuestros ponentes son de muy alta calidad académica. Agradecerle desde luego a Laboratorios Takeda en esta ocasión por habernos apoyado, por habernos patrocinado, y obviamente a esta organización JC Innovation por el evento, por la transmisión del evento. Les agradezco muchísimo, les deseo una excelente tarde, noche, y que la pasen bien, y ojalá podamos seguir contando con su apoyo. Muchas gracias, Carlos. Doctor Álvaro, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.